Muy buenos días. ¿Qué tal amanecieron? Buenos días, licenciada. Muy bien, gracias a Dios. Ah, Buenos va, días, me alegro. licenciado. Gracias a Dios, bien, bien. Que me alegro. Les cuento que ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este chico. No va a poder exponer el día de hoy. Perdón. Se me fue tu nombre. Wilson, Ah, sí. Gracias. Si no va a poder exponer el día de hoy, de ahí se le presentó un inconveniente laboral. Entonces vamos a tener su exposición el próximo día de clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer unas prácticas. Primero quisiera preguntarles cómo les fue con los análisis y los requisitos que teníamos que cubrir con lo de los bonos y obligaciones de la entrega del día de ayer. Que me cuenten cómo les fue. O se les olvidó que había tarea. Vamos a ver. bueno, pues yo digo que a mí me fue bien, pero se la subí y al fin vi los videos de YouTube. Estuvieron muy bonitos. Ahí están las clases grabadas para que ustedes puedan regresar y verificar qué es lo que hay. Vamos a ver. ¡Y! Solo 3 subieron. Beatriz no lo subió, ni también Wilson. A ver, Delmi, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿O no está Delmi? Bien, Lick, aquí estoy. Ah, Pues ahí, ¿verdad? Pues estuve revisando, ¿verdad, Ligda? ¿Verdad? Que en realidad, ¿qué es un bono, verdad? Y ujú, como usted se pudo haber dado cuenta, ¿verdad? Ahí en el documento, ¿verdad? Coloqué qué es, cómo lo entendemos y cómo es que se puede emitir, ¿verdad? Y por qué ley o ya sea decreto, ¿verdad? Está regulado. Y el pequeño análisis. Al principio, cada ejemplo, ¿verdad? Lo hice por partida, ¿verdad? Como lo indicaba en las instrucciones. Pero, porque yo creo que si revisé en los documentos, ¿verdad? Que usted subió, que estaba el mismo caso, ¿verdad? Que era de la entidad La Palma S.A. ujú, Estaba el A, estaba el B y estaba el C. Entonces, en el documento, ¿verdad? Hice un análisis de la palma del A y del ejercicio, ¿verdad? Que era del B y el ejercicio 3 que era el C. De cada partida hice, eh, coloqué, ¿verdad? Por qué decreto estaba regulado. En todo caso, ¿verdad? Utilicé, ¿verdad? El decreto que era, ¿verdad? El de la ley de bancos y grupos financieros. Y ahí está el análisis, ¿verdad? De qué es lo que yo le entendí de cada partida. También excelente. con el del análisis de operaciones y obligaciones, que en todo caso era de la entidad de la libertad. También coloqué, ¿verdad?, por qué decreto estaba regulado. Y el análisis también hablaba sobre garantías y obligaciones, ¿verdad? Y de los bonos. En todo caso, eran 3 empresas. Era el de Blancanieves, Bellos Horizontes y Brasil S.A. Ujú. También ahí coloqué, ¿verdad?, el decreto y el Ok, análisis de cada uno. Hablaban también sobre también los documentos, ¿verdad?, de bonos, garantía, los pagarés y las obligaciones de las garantías y de un montón de compañías, ¿verdad? Que era la Julita S.A. y la de Neri, creo que era, y la ujú. Indira S.A., Pati S.A., Promesa S.A. También coloqué, ¿verdad? El análisis de estas empresas, ¿verdad? Ahí está la documentación de cada uno y el soporte, ¿verdad? Y por qué el decreto está regulado cada caso, ¿verdad? Y las garantías, que en sí son las garantías y las obligaciones de cada uno, ¿verdad? Así es. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, la intención era que, como lamentablemente no podemos hacer ciertos casos prácticos en esta parte, porque sí tendríamos que entrar a ver y revisar estados financieros de las diferentes empresas para poder verlo, pues ya teníamos por lo menos estos pequeños ejercicios que no solo nos sirvieron para recordarnos
de qué se trataba, de qué es lo que vemos principalmente en el mercado de valores y mercancías, que tiene que ver en su parte principal lo que son los bonos, las obligaciones y principalmente las acciones, ¿verdad? Y su finalidad de qué es lo que queremos, es agenciarnos de efectivo, adquirir capital de trabajo, ¿verdad? Entonces, el análisis aparte del recordatorio era aplicar nuestra ley de mercado de valores y mercancías, que ya nosotros hicimos una síntesis, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a ir a nuestras empresas y decirles, miren, esta es otra opción que nosotros tenemos y que muchas veces es un poquito hasta mejor que ir a un banco para adquirir financiamientos, ¿verdad? Ya tenemos entonces en nuestro sistema también otro trabajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Otro de las actividades del curso que tenemos, que es la prueba corta de fase 2, que esa ya está para entrega del 1 de octubre. Esta nos va a ayudar a nosotros para que podamos tener ya un poquito de repaso y práctica para nuestro examen que está programado para el 2 de octubre. Eso quiere decir que este día y el próximo sábado tenemos clase y ya entramos a nuestro parcial. Entonces ustedes ya pueden empezar a trabajar en ella. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? Vamos a ver si lo abrí. ¿Dónde está? Aquí está. Pues van a encontrar estas partes donde tienen que responder verdadero y falso. Lo pueden hacer aquí dentro de este archivo. Solo colóquenlo en rojo y negrías o las respuestas para que yo pueda saber cuáles son sus respuestas, ¿verdad? Aquí es de completar. Esto ya tienen que tener nuevamente leído y repasado su ley de mercado de valores y mercancías. Aquí ya viene un poquito más de información que seguramente, sin el posiblemente iba a decir yo, seguramente no lo van a encontrar dentro de la teoría que yo les estoy presentando, sino que esto ya es información que nosotros hemos visto en otras clases, por ejemplo, en matemática financiera o administración financiera, que tenemos los intereses y las tasas. ¿Por qué me interesa que ustedes respondan estas preguntas y lo investiguen? Porque forma parte de las negociaciones que se hacen en el mercado de valores y mercancías, que pudimos ver nosotros en nuestras páginas, en la página, tanto en la de la bolsa de valores como la del registro de valores y mercancías que estuvimos viendo la clase pasada. Tiene mucho que ver estas tasas de tasas y de intereses que manejan en ello. Entonces nosotros debemos de recordarnos de qué se trata cada una, ¿verdad? Tenemos problemas que ya son un poquito más escuetos de lo que nosotros vimos en los ejercicios de bono, pero que nos sirve para nosotros hacer análisis, porque ya estamos en los semestres de puro análisis, ¿verdad? De hacer revisiones y análisis. Y esta última parte que forma parte de la fase 1 como de la fase 2, pero que nuevamente lo estamos viendo para recordarnos cómo lo estamos trabajando, ¿no? Entonces ya tienen ustedes ahí, ya pueden empezarlo a trabajar. Sí necesito una extensión de esta prueba corta en el sentido de que sus respuestas tienen que ser bien presentadas, no solo copiar, pegar. Necesito el análisis de ustedes. Por eso es que ya la estoy colocando y ya tienen ustedes tiempo para presentarla. Esta prueba corta yo la he hecho en otras materias y no menos de 5 páginas me deben de entregar. O sea, quiere decir que como mínimo 5 páginas de respuesta de todo lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? No hay máximo, es mínimo. Luego, pues entonces vamos a chequear, vamos a ver dónde está aquí mi teoría. Aquí está. Bueno. En cuanto a la teoría que estábamos viendo de estos archivos, estábamos viendo, nos habíamos quedado, perdón, en lo que era los índices. Ya habíamos visto y explicado y practicado un poquito lo que eran los índices bursátiles y los índices extrabursátiles. Entonces, ahorita ya entramos un poquito más a la práctica de lo que ya estábamos viendo también en los temas de bonos, cómo se preparan la inversión. Pero para saber de preparar inversión, primero tenemos que saber qué significa la inversión. Entonces, aquí tenemos un pequeño
concepto de la inversión, que dice que es la aplicación de recursos financieros destinados a incrementar los activos fijos o financieros de una entidad. Ejemplo, maquinaria, equipos, obras públicas, bonos, títulos, valores, etc. Comprende la formación bruta del capital fijo y la variación de existencias de bienes generados en el interior de una economía, adquisición de valores o bienes de diversas índoles para obtener beneficios por la tenencia de los mismos, que en ningún caso comprende gastos o consumos que sean por naturaleza opuestos a la inversión. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros estamos viendo, que vamos manejando en el mercado de valores, por lo general se va a trabajar en el estado financiero del balance. No utilizamos ni manejamos el estado financiero estado de resultados, porque en ningún caso va a comprenderse un gasto o consumo como lo dice la parte final de este concepto. Entonces son inversiones, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo. Si nos ponemos desde el punto de vista de que nosotros tenemos un capital y lo queremos invertir. Ahora, si lo estamos viendo desde el otro punto de vista de la persona que quiere agenciarse de capital, es para obtener fondos, para obtener financiamientos. Por lo tanto, siempre es nuestro balance el que se va a manejar y junto al balance, el flujo de efectivo. Por ello mismo es que también debemos de comprender cómo se trabaja el flujo de efectivo. ¿Quién se recuerda qué es el flujo de efectivo que me pueda decir? A ver, Mario, ¿te acuerdas de qué es el flujo de efectivo? Sí, licenciado. A ver, cuéntame, ¿de qué se trata? Ahí que le ayude Adolfo. ¿De qué se trata el flujo de efectivo? Ese es dinero que uno está moviendo, ¿no? Que está en movimiento. Más bien el flujo de efectivo es aquel que te dice cómo se movió el dinero. Ah, Ya que sí, sí, en estados de cómo se movió el dinero. Sí, algo así me recuerda. Disculpe. Bueno, a ver, Delmi, ¿en qué fase se separa el flujo de efectivo? Porque habían tres fases. ¿Cómo es la pregunta, Ligda? El flujo efectivo, ¿cómo se trabajaba? Era en tres fases. ¿Cuáles eran las fases? Cuando nosotros vemos un flujo de efectivo, nosotros lo que estamos tratando de decir ahí es cómo se movió el dinero y para qué sirvió cada uno de ellos. Entonces, existen tres fases del flujo efectivo. ¿Quién se recuerda de él? Ligda, es ¿Sí? donde se hacen las inversiones, los operativos y la otra, si no se me creo que era financiamiento. Así es, son las fases de operación, de inversión y de financiamiento. Entonces, si ustedes ven, tenemos tres fases y de esas tres fases, hay dos que nos competen a nosotros, que es el que nos va a ayudar a nosotros a ver cómo se están moviendo nuestros fondos, nuestros capitales y cómo lo podemos manejar, que es el de financiamiento y de inversión, que es la parte que nosotros estamos viendo ahorita aquí en el mercado de valores y mercancías. Entonces, esa parte es lo que tenemos que ver. Y por eso es que tenemos el segundo concepto, que es el financiamiento. Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamos que complementan los recursos propios. Recursos financieros que el gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuestario. Financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazos. Que en este caso, si estamos hablando del Estado, estamos hablando de bonos, y si estamos hablando de entidades privadas, pueden ser las obligaciones, y dentro de las obligaciones están las acciones, que es la forma en que nos podemos financiar. Entonces, la preparación de nuestra inversión, como lo dice nuestro programa de dosificación, es entender primero la diferencia. ¿Voy a invertir o voy a financiar? ¿Qué es lo que estoy buscando yo? ¿Cómo lo voy a saber? A través del análisis e interpretación de los estados financieros que nosotros vemos
en nuestros negocios. Si somos jefes de áreas, ¿verdad? El jefe o el representante legal del negocio, pues nosotros tenemos que ir viendo cómo se va dando el negocio, si necesitamos más capital o si nosotros tenemos un capital que podemos invertir y con eso hacer una inversión y con eso agenciarnos de intereses y poder trabajar y no utilizar ese capital para otra cosa y que se pueda perder, ¿verdad? Se deben de observar los estados financieros de la entidad, qué rubros se pueden usar para invertir o para servir de garantía para la emisión de bonos y obligaciones. Estoy mezclando los dos puntos de vista, pero nosotros tenemos que ver desde qué punto de vista lo vamos a analizar. Aquí tenemos un estado financiero de una entidad. Le quité el nombre por respeto a la empresa, pero ellos me dieron permiso de poderles presentar este estado financiero, en el cual nosotros ya tenemos que hacer un análisis. Entonces nos vamos a poner en la posición de que nosotros somos o somos los dueños o somos de la asamblea general o incluso somos el representante legal de esta sociedad y vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que analizar en este estado financiero. Aquí tenemos en la parte de abajo unas pequeñas preguntas de las cuales vamos a iniciar con ese análisis. ¿Por qué vamos a hacer esta práctica? Porque esta es la que nos va a servir a nosotros para saber si vamos a entrar o no entrar a participar en los mercados de valores y mercancías o de valores y capitales aquí en Guatemala. Entonces, primero, como primera pregunta, ¿basta con este estado financiero para determinar si la empresa necesita capital o realizar una inversión? Entonces, aquí sí les voy a pedir que habilitemos micrófonos y me empiecen a dar las lluvias de ideas, por favor. Y con eso voy a calificar de una vez la asistencia y participación. Sí, sí, basta con eso. ¿Creen ustedes, están de acuerdo con Adolfo que No, hay que verificar todo si es real. Usted lo dijo en la clase pasada, ¿se recuerda? Ay, no, tengo memoria. Sí, yo me recuerdo que usted así dijo que todo lo que uno tenía, porque todo cabía en un papel, dijo. Así es. Entonces, hay que verificar si todo es real. Ok. ¿Qué más? A ver, cuéntenme ahí. Adriana, dime, ¿crees que también con este estado financiero basta o necesitamos alguno otro? Ya los estoy haciendo desempolvar la memoria también de las cuestiones contables. Mira, el estado de resultados también entra ahí, creo yo. Podría ser, pero no, realmente no. El estado de resultados no. Por los conceptos que vimos en la parte de arriba, todo lo que es una inversión o financiamiento, no necesitamos el estado de resultados. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque recordémonos que en nuestro balance general tenemos el resultado del ejercicio acá. Si hay pérdida o si hay ganancia. Entonces ya a partir de este punto lo podemos ver. Pero ¿creen ustedes que este es el único? Ya quedamos en que el estado de resultados no es el necesario. Lo acabo de mencionar, jóvenes. ¿Cuál será el otro? Delmi. ¡Hala! No puede ser, no me están prestando atención. El flujo de caja, licenciada. Flujo de efectivo. Eso. No de caja. Sí, exacto. Flujo de... Gracias. Es el flujo de efectivo. Ese es el otro que nos va a ayudar a nosotros a saber si nosotros necesitamos agenciarnos de capital o sea, financiamiento, o bien nosotros tenemos algún efectivo por ahí guardadito que podamos invertir. O aunque no lo tengamos guardado, que podamos invertir. El flujo de efectivo. Ese nos va a ayudar a nosotros a ver cómo se está dando el movimiento de nuestros fondos y saber esa parte. Entonces, quiere decir que aquí pues nos falta el flujo efectivo para poder tener un análisis mucho más amplio de lo que podemos realizar ahorita. Pregunta entonces, viendo este estado financiero, ¿qué creen ustedes? ¿Que esta empresa necesita capital de trabajo o no necesita capital de trabajo? ¿Y en base a qué están considerando ustedes si necesita o no?
Me van a dejar hablando sola. Mario, ¿crees que esta Em, empresa necesita? O Delmi, tú habilitaste ya. A ver, dime. sí, Ligda, según yo veo, sí. Porque si usted se da cuenta, ¿verdad? Que en toda empresa, ¿verdad? O bueno, organización, ¿verdad? Ujú, Tiene que contar con recursos, ¿verdad? A corto plazo en todo caso, ¿verdad? Son todas las necesidades, todos los insumos, la mano de obra, todos los activos fijos, ¿verdad? Entonces, para mí sí se necesita capital de trabajo. ok. ¿Alguien está en desacuerdo con Delmi o en acuerdo con ella y quiere agregar algo más? Sí, yo estoy de acuerdo, licenciada, porque tenemos que ver que la magnitud de la contable, lo económico, de la cuenta Ujú, de la empresa, qué tanto patrimonio tiene o con qué cuánto patrimonio cuenta, porque si no cuenta con mucho patrimonio es muy riesgoso de que eh, le pueda incrementar un capital de trabajo. O sea, tiene que tener algo sustentado para poder tener eso, porque si no, yo siento de que si no tienen suficiente capital de trabajo puede acarrear inconvenientes. ujú, ok. ¿Alguien más? Ok. A simple vista nosotros podemos ver que este estado financiero tiene un pasivo corriente por debajo del valor del activo corriente. Recordemos que aquí también tenemos que hacer análisis de índices financieros dentro de la ley de mercados de valores y mercancías. Y si ustedes ya entraron a ver en las páginas, uno de los requisitos que piden para poder trabajar y analizar si la persona, si la empresa puede invertir o puede agenciarse de financiamiento es a través de los índices financieros. Entonces existe el índice financiero de los estados corrientes de un estado financiero, que es la división entre el pasivo y el activo para ver con cuánto cuenta la empresa para poder pagar sus obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que por cada quetzal de deuda que tiene la empresa, tiene cierta cantidad de activos para poder hacer su pago. Entonces, haciendo ese análisis, estamos viendo que esta empresa tiene muy buen forma de poder cubrir sus obligaciones, porque solo dividir 177,000 dentro de 333,000, voy a hablar solo de los miles, voy a dejar afuera el resto de valores para explicarlo. Estamos viendo que la empresa sí tiene una capacidad de poder salir de sus obligaciones. Por lo tanto, con ese pequeño análisis que acabo de hacer, la respuesta a la segunda pregunta, si se necesita capacidad de trabajo, es que no. ¿Por qué? Porque la empresa, primero, tiene una capacidad de poder pagar sus deudas. Y segundo, mis estados financieros, mi estado financiero me está diciendo que la empresa mantiene un resultado de utilidades, 55,000 quetzales. Y nuestros resultados acumulados están en positivo también, 249,000. Quiere decir que la empresa constantemente está teniendo utilidades, no tiene problemas de obtener capital de trabajo para continuar. Por tanto, es que el capital se ha mantenido en 500,000. ¿Por qué puedo hacer yo este análisis? Porque yo tengo una comparación y un histórico de este negocio, porque yo tengo más de 2 años de estar trabajando con ellos y sé cómo va trabajando su capital, su flujo de efectivo. Pero como nosotros, los demás que estamos aquí en la clase, no conocen a la empresa, con el simple hecho de ver que estos dos rubros están positivos, o sea, estamos viendo que son utilidades, podemos deducir que la empresa no tiene ese problema de estar obteniendo utilidades. Y adicional a ello, mi índice financiero de los corrientes me indica que sí tiene una buena forma de pagar
de pagar por cada quetzal de deuda que tiene ellos, si tiene activos que puedan cubrir esta parte. E incluso estos 177,000 se cubren exclusivamente con las cuentas por cobrarme, 135. No estoy hablando de los servicios contratados, estoy hablando únicamente de las cuentas por cobrar y de los bancos de que posee con el efectivo directo, porque estos son de liquidez inmediata. Entonces, podemos cubrir esas deudas. ¿Ah? Lo mismo los pasivos no corrientes. Si hacemos un análisis financiero de ello, pues vemos que de 233,000 que tiene ellos tienen de deudas, yo puedo cubrirlo muy fácilmente con mis pasivos, mire, con mis activos, perdón, con mis activos no corrientes, con mi propiedad, planta y equipo, que en efecto esto va a ser un poquito más tardado de volverlo líquido, pero lo puedo hacer. Por lo tanto, la respuesta a mi segunda pregunta es que no necesitamos un capital de trabajo. Por lo tanto, puede hacer una inversión. ¿Con cuánto capital cuenta para invertir? Bueno, entonces tenemos que ver de qué manera podemos invertir. ¿Tiene esta empresa? Permítanme. Está temblando. Se me mueve la máquina y me cuesta ver ahora. Ok. ¿Con cuánto capital posee esta empresa para poderlo invertir? El hecho de que la empresa no tenga un capital en efectivo como tal para poder hacer esa inversión, y en esta me voy a trasladar, pero al archivo de Excel para poder hacer otros análisis. ¿Dónde están mis estados financieros? Aquí están. Que no tenga efectivo como tal no significa que no pueda hacer inversión. Por ejemplo, tengo la suma de mis bancos, me suman 43,400. No es mucho lo que carga en efectivo esta empresa, por lo tanto no puedo venir y decir, puedo invertir sobre ella, pero sí puedo, por ejemplo, realizar esta inversión de certificados de plazo fijo de 750,000, sacarlas del banco donde la tenga esta empresa y llevarlo al mercado de valores y mercancías y poder invertir y obtener mayor interés de ganancia que lo que estoy ganando en los bancos. ¿Qué es el análisis que tenemos que hacer nosotros en este entonces? Bueno, ya sabemos nosotros que tenemos que ir a ver cuánto rinde este dinero en ese banco en específico donde esté, cuántos intereses estoy ganando, cómo los estoy recibiendo y para qué me están sirviendo. Mis índices financieros me van a ir ayudando en esa parte. E incluso tengo que tener el conocimiento, y por eso es que antes de entrar a esto hablé de la prueba corta, los diferentes intereses que nosotros tenemos que ver aquí. Las tasas y los intereses que nosotros nos funcione para poder ver de qué manera lo vamos a invertir. Entonces vamos al banco, hacemos esa revisión, qué riesgos estoy corriendo en esta inversión, que recordémonos que lo vimos en las primeras partes del mercado de valores y mercancías, y vamos a tener entonces cómo ver esos riesgos de poder invertir. Si corro riesgo en este banco o corro riesgo en el mercado haciendo estas inversiones. Tenemos que tener un panorama bastante amplio. Tenemos que ver agentes externos también, tendencias que nosotros nos puedan abarcar para revisar esta información. Como por ejemplo, ¿en qué banco está esta inversión? Esta inversión de certificados a plazo. ¿Cómo está ese banco? Ha estado publicando en los periódicos de mayor circulación sus encajes bancarios, su situación financiera. Podemos investigar en el Banco Central, el Banco Guatemala, si este banco está cubierto correctamente o ha tenido inconvenientes, etcétera. Posiblemente que todo eso ya lo pudimos haber hecho desde el momento en que ya existe una inversión en ese banco. Pero puede ser que el administrador anterior a nosotros que haya hecho esta inversión, o incluso nosotros lo hayamos hecho por recomendaciones de otros socios y no tomamos la molestia de investigar así a detalle esta información, lo tendríamos que hacer. ¿Por qué?
porque entonces ahora vengo yo y puedo venir en una reunión de asamblea y decirles, señores, la inversión de certificados a plazo está en este banco, pero el panorama de este banco no está al 100% correcto por estas investigaciones, aquí es Z información investigada, ¿verdad? Pero yo les traigo a la mesa una nueva opción de inversión. Es entrar y concurrir en el mercado de valores y mercancías de aquí de Guatemala a través de la bolsa de valores. Ahí podemos nosotros obtener mejores tasas de interés, invertir en otras actividades que no sean también del giro del negocio y que dentro de esas donaciones u operaciones dentro de esas operaciones se den donaciones y que sean deducibles de impuesto, estrategias fiscales, o sea, todos esos los panoramas nosotros los vamos a ir viendo. Entonces les vamos a decir a nuestro grupo de socios que entrar y concurrir en el mercado de valores y mercancías es una mejor opción que tener nuestro dinero en los bancos, porque en nuestro sistema financiero que tenemos nosotros aquí en Guatemala, lamentablemente es muy pobre. ¿A qué me refiero yo? Que ustedes van a y abren una cuenta de ahorro y depositan y durante 6 meses están ahorrando esa cantidad y les dan una mínima de intereses. Que si fuéramos al mercado de valores y esas inversiones fueran por fuera de Guatemala, mis intereses serían hasta mejor e incluso el pago de los impuestos no se verían afectados al 100% por esa inversión. Entonces, esa parte es la que nos sirve a nosotros de análisis, ya empezar a ver nuestros estados financieros. ¿Qué otra pregunta teníamos ahí? ¿Qué rubro puede servir para garantía en la emisión de obligaciones o acciones? Ok, nos vamos a posicionar en el punto de vista de que esta empresa sí necesita financiamiento. Fuera de que aquí vimos que nuestros estados de resultados habla de que tiene 304,000 quetzales de ganancias. Puede ser que la empresa ha estado teniendo ganancias, pero no la ganancia que esta empresa quiere. Esta empresa quiere ganar más, quiere vender más, quiere contratar más personal por lo mismo. Por tanto, quiere agenciarse de financiamiento, de capital. Entonces, si es de esa manera, desde ese punto de vista que lo estamos viendo, ¿qué rubro es el que nosotros nos puede servir de garantías para esa emisión de obligaciones o llevar al mercado de valores y mercancías nuestras acciones para agenciarnos de capital? ¿Cuál sería el rubro de la garantía que podríamos nosotros ofrecer? A ver, cuéntenme de lo que ven ahí. Hoy sí estamos analizando, miren, ya se nos acabó la teoría y ahora entramos en la práctica. No es tan fácil, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes sobre qué rubro podríamos nosotros garantizar la emisión de esas obligaciones o hacer participar nuestras acciones en el mercado de valores? A ver, Adriana, cuéntame. Vamos a hacer dedocráticamente ya que no quieren participar voluntariamente. Yo creería, licenciada, que en terrenos y edificios, tal vez porque como ahí tiene la mayor parte, según yo, ¿verdad? Tiene la mayor parte de dinero. Vamos a ver. 148.60, 208,000. Sí, sería una buena opción. ¿Qué otra opción habría? Adolfo. Ahí estamos pensando. Hoy sí les tocó pensar. Uy, sí. Ayer también haciendo la tarea. Sí. Esta clase es de análisis. ¿Alguien que le pueda ayudar ahí? ¿Qué otra cosa aparte de terrenos y edificios podríamos utilizar?
el capital de la empresa o a la empresa como tal, ¿no? No puedes garantizar la emisión de obligaciones sobre un capital, porque el capital muy probablemente solo esté a través de documentos, de la escritura de constitución cuando se dio el análisis, y porque puede ser por aportaciones. Entonces no puede ser a través de capital. Ok. Pero muy buena observación para que lo podamos entender y analizar acá. Normalmente cuando nosotros vayamos a hacer financiamientos y tengamos que dar algo en la garantía, siempre es del lado del activo. ¿Por qué? Porque recordémonos que nosotros tenemos en el activo es todo lo que la empresa posee o es dueña de. En cambio, el pasivo y el capital es todo lo que se debe, ya sea a nuestros socios o a un tercero. Por lo tanto, no puedes garantizar sobre deudas que no tienes en tu poder o que no te corresponden. Tiene que ser del lado del activo siempre. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a cerrar sesión porque ya nos queda menos de un minuto y regreso para que sigamos platicando.